Señores, buenas tardes. Yo estoy muy feliz hoy. Primero porque vengo a la hora de consuelo, ya presencialmente, porque hemos estado virtualmente todo este tiempo. Muy agradecido de que ustedes continúen la sintonía con este espacio. Pero en segundo lugar, muy congratulado de estar en compañía de alguien que es parte consustancial del comité desde antes que se llamara comité, el doctor Manuel Núñez. Así es. Manuel Núñez Asensio, un defensor de 1000 batallas por la dominicanidad, autor de obras que son cruciales y que son desafiantes a ese pensamiento light. Con el ocaso de la Nación Dominicana, que es una obra que todo dominicano que quiera reflexionar sobre el destino dominicano y la denuncia de ese derrotero que nos conducía hacia el precipicio, hacia un derricadero, y que en su momento te confrontó con los sectores intelectuales de izquierda y vanguardia. Entonces, hoy tú estás aquí en la hora de consuelo con todo lo que ve en este programa, pero además tú vienes con algo que nosotros, es lo primero que es lo que vamos a hablar. Así que, bienvenido y hablamos, yo estoy echándole mano al libro, ya me lo dedicaste. Vamos a hablar de eso. Bueno, mira, una nueva obra. Esta es mi novela, es mi último libro, salió hace un mes, El último sordelo. Es una obra, una novela de ficción, desde luego, para los que les guste la literatura, ¿verdad? Una ficción integral, ¿no? Sobre la vida de Ezra Pound. Ezra Pound, que fue un escritor, un poeta estadounidense, el más importante de los años 50, y que evidentemente pues es una figura que ha sido la más controvertida en los Estados Unidos, porque Pound emigró a Europa. Él quería ser hispanista, había empezado una tesis sobre Lope de Vega, y emigró a Europa hacia 1905. Y entonces, parte de la generación perdida. Sí, fue parte de la generación perdida, que estuvieron en París en los años 20, allí estuvo Hemingway, Wyndham Lewis, John Dos Passos, el mismo Faulkner estuvo poco tiempo, pero estuvo también en París. O sea que en aquel momento París era una meca de los intelectuales, y esa generación estuvo bajo el padrinazgo, o el madrinazgo más bien, de Gertrude Stein, que era la famosa matrona de los intelectuales, multimillonaria. Su casa era un museo y era el centro de tertulia, era un salón literario al cual iban James Joyce, Ezra Pound. Lo más granado de la intelectualidad. Y Pound fue el faro más importante de ese grupo, porque intervino en los dos momentos claves de la literatura en lengua anglosajona, que es el nacimiento del mayor poema del siglo XX, que fue La Tierra Baldía, de Wasteland, de T.S. Eliot, que fue premio Nobel en 1948. Sí, así es. Y luego pues también fue secretario de William Butler Yeats, que también fue premio Nobel. Así es. En los años, en el 30 y algo, ¿no? Y lo mismo fue también el que, digamos, promovió y el que difundió los primeros textos de Ernest Hemingway, su gran amigo, que también fue premio Nobel. Así es. En el año 52. Y la paradoja, un hombre tan inteligente y tan bien relacionado tenía escasos reconocimientos en los Estados Unidos, es decir, en los círculos selectos muy exquisitos de la intelectualidad. Pero desde el punto de vista económico material, no es que él era un éxito en librería. No. Y entonces esa debilidad, esa vulnerabilidad fue explotada por el Tercer Reich. Así es. Yo pienso que en el caso de él estuvo en Europa, y de alguna manera él estuvo en una primera parte del tiempo dedicado a promover, como todos los intelectuales de la época, una especie de socialismo al estilo de Owen, de Fourier, de los socialistas utópicos, y posteriormente eso derivó, porque no te olvides que el socialismo y el fascismo y el nazismo son todos hijos de Abraham. Así es. Nacen de una misma tesis socialista, no es decir, inicial. Y de ahí nació el nazismo, y de ahí nació el fascismo. Y entonces, cuando él se va a Italia, que es hacia 1924, que deja París, pues se deja fascinar por Mussolini, el duce. En aquel momento Mussolini fascinaba, tanto que Churchill decía que era un gran estadista, y Lenin le escribió cartas de elogio a Mussolini.
Nadie sabía las figuras del fascismo embelezaron, no solamente, aquí en República Dominicana también tuvo su capítulo el fascismo. Sí, sí, claro, aquí tuvo... Una falange. Y Estrella Ureña trajo el bicornio, ese bicornio que luego Tulio Trujillo lo trajo Estrella Ureña. Así es. Porque era el bicornio que usaban los embajadores. Así es. ¿No? En aquel momento. Y entonces, ese momento, pues Pound, que quería, que no creía en la usura, él era enemigo de la usura, y creía en la tesis de un economista apellido Douglas, muy conocido en ese entonces, pues se adhirió a las tesis del Duce, que era una especie de socialismo nacional, pero que era el fascismo, y eso pues evidentemente corrió toda la suerte que le ocurrió a Mussolini. Mussolini cae en el 45, porque Italia lo repudia, pero luego viene la hazaña del famoso Otto Skorzeny, que también está en la novela, Otto Skorzeny, que rescata a Mussolini del campo Imperatore y lo lleva a la República de Saló, y durante casi 500 días, ¿no?, que dura la República de Saló, pues se crea ahí una república financiada por Hitler. Seguidamente, y aquello pues es el grado de mayor degradación. Pero sus hechos, como una cruz muy pesada, le arrastraron. Este gran intelectual, con toda la gloria que tenía, fue juzgado por traición. Fue atrapado en Pisa, y luego los amigos de él, que eran todos intelectuales, deciden pues que él está loco, que nadie en su sano juicio apoyaría una cosa como la que ha ocurrido. Pero siendo condenado por traición, es decir, él es condenado formalmente. Se le hace un juicio, y de hecho yo un poco significo el juicio de manera ficticia, ¿no? Un juicio, y pongo a declarar a los judíos enemigos de él, porque hay todas las asociaciones, porque hay un grupo que quiere que Pound vaya a la pena máxima, que es la pena capital. Claro. Después de la guerra, pues había un deseo de llevar gente al paredón, a todo el que había estado del lado contrario, y entonces él logra salvar la vida. Por la intervención de esos sectores exquisitos de la intelectualidad. De los intelectuales, que dicen que no, que él estaba loco, que no estaba en su sano juicio, y lo encierran en el manicomio de Santa Elizabeth, Santa Isabel, en Washington. Sí. Que es el más grande manicomio de los Estados Unidos. Entonces ahí viene otra historia adicional, porque en el manicomio... Pero no la cuentes toda, Manuel, no toda. No cuentes señores, ya por esas pinceladas. Sí. ¿Qué es lo importante de una obra como esta? Porque la República Dominicana tiene sus intelectuales traidores. Sí, claro. Y el destino trágico al que conduce en el juicio de la historia. Sí. Aquel que no... La traición de los clérigos que tú denunciaste en el ocaso. Julián Bendaz, un libro... Y entonces la novela, que estoy loco por meterle mano. ¿Te gustará? Sí. Una novela que ¿Dónde se consigue? Pues se consigue ya en librería, ya está en la librería. Y nada, yo espero que... Esa es la lectura de estos días. Esa es la lectura de estos días. Usted quiere hacer un buen regalo de aniversario, de cumpleaños. Usted no gaste su tiempo viendo tantas cosas en Netflix, que hay series malísimas. Hay series malísimas. Lea, El último Sordelo. Sí. Vamos a comprar El último Sordelo, porque aunque es una obra de ficción y relata la vida, los avatares de un poeta, hay muchos paralelos. Se aprende mucho. Claro, se aprende mucho, así que eso es importante. Entonces, Manuel, yo no quiero que pase mucho rato sin que le metamos mano a algo que es muy importante para que lo analicemos. Señores, la política gubernamental del presidente Abinader. Eso es muy importante que el comité lo aborde un día como hoy, el 1 de octubre, porque Manuel, que es parte de este comité desde antes de llamarse así, se llamaba Unión Nacionalista, después así Comité Haití es responsabilidad de la comunidad internacional, se nos ha pelado la garganta reclamando muro, que los haitianos se documenten, una definición clara de la política gubernamental con respecto al empleo, el 80-20. Así es. Que República Dominicana no es la solución de los problemas haitianos. Tenemos desde hace muchísimos años en esto, desde la crisis migratoria del año 1992-93. Estamos en una coyuntura con sus similitudes y sus diferencias, porque estamos en una coyuntura diferente. Pero entonces yo quiero hacer un contrapunto para que nosotros vayamos en ese mismo orden. Primero, el presidente Abinader, a los pocos días de juramentado, le concede una entrevista en CNN
a Camilo Egaña. ¿Ustedes se recuerdan de eso? ¿Tú te recuerdas de esa entrevista? Sí, yo me acuerdo, sí. Y en esa entrevista, como si fuera una celada, una encerrona, sí. Camilo Egaña, y pónganme la imagen por si alguno de ustedes no se recuerdan de esa entrevista, ustedes la pueden buscar, escriben a Camilo Egaña, CNN y Luis Abinader. Y en esa entrevista, el presidente le dice a Camilo, y cito porque tengo aquí la ayuda a memoria: bueno, Camilo, mi gobierno va a ser por los dominicanos, por ellos. Por ellos es que yo tengo que trabajar. Aquí lo que tenemos es que cumplir la ley. Los haitianos que vienen a República Dominicana tienen que venir con un permiso de trabajo y cumplir con la ley, y después que terminen ese trabajo tienen que volver a su país. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Claro, y eso es muy importante porque es una forma también de cumplir su palabra, porque aquí estamos acostumbrados a que tenemos unos presidentes que le dicen a todo el mundo lo que quiere oír. Tú conocías a uno particularmente, gracias, ¿no? A todo el mundo que quería oír. ¿Cómo que tú le llamas eso? Los cantamañanas. Son cantamañanas, es decir, una especie de hombres encantadores, ¿verdad? De domadores de serpientes, que te dicen lo que tú quieres oír exactamente para tratar de neutralizarte y luego pues no cumplir con nada de y lo grandes que dicen. retóricos, una cosa, óyeme, sus discursos son como cantos de sirena, embelezan a cualquiera. No, pues además son encantadores, están hechos, son picos de oro, muchos de ellos, ¿no? Es decir, entonces evidentemente ya a la República no hacen falta picos de oros, hace falta gente, hombres que cumplan su palabra, que no se burlen de la voluntad popular. Y que ejecuten políticas de Estado. Y que ejecuten políticas de Estado, porque, o sea, digamos, los presidentes, los políticos comunes, gobiernan para la próxima elección, entonces están gobernando para la prensa, para lo que diga Buchi y Juan Bolívar, sin decir, sí, pero no para lo que el país le conviene. Así es. Segunda, lo que vamos a llevar la cuenta de lo que ha pasado desde que el gobierno que actualmente dirige los destinos del país tomó posesión el año pasado. Este gobierno ya tiene un año y piquito, pero uno tiene que... El dominicano siempre sufre de mala memoria. Hay que estarle dando puntadas, señores, para saber cómo construimos nuestro juicio crítico para evaluar quién nos gobierna. Y el comité no tiene ni gobernante favorito ni partido. No, tenemos el programa. Lo que tenemos es una idea de nación. Política. Defendemos la política de que la República Dominicana siga siendo la República Dominicana. Entonces hubo luego, ¿se recuerdan de esa entrevista? Esa imagen que hemos frisado ahí, fue esa entrevista, y fue una, por cierto, dice, pregunta a Ana Belique. ¿Tú te recuerdas de eso? Ana Belique. Ana Belique, claro, si no, una ciudadana haitiana, una joven mujer, que es de las personas que tienen la situación de que sus documentos de identidad no corresponden a la nacionalidad dominicana. Y ella pasó al grupo B. Y se ha pasado muy bien financiada. No, anda en jipeta. Sí, con un movimiento que se llama Reconocí.do. No, y tiene un espacio en Telesur. Así es, tratando de desmontar los efectos de la sentencia 168.13 que terminó de convertir esto en un tema bizantino. Porque con esa sentencia más la veintena de jurisprudencia posterior, pero además, ya el tema de quiénes son y no son dominicanos quedó resuelto. A ningún país del continente se le ha sometido tan ferozmente a una especie de escrutinio y de sanedrín nefasto como la República Dominicana. Tú asististe al juicio que se dio en Costa Rica, creo, ¿no? Yo no fui, pero le di mucho seguimiento. Sí, yo asistí al juicio que se hizo en México. O sea, yo no he visto nunca tanta hazaña en contra de un país, porque evidentemente el objetivo es atribuirle responsabilidades extraterritoriales y extranacionales a un país pobre que no puede cargar con el otro, pero a un país pobre que está siendo expropiado por ese otro país. Atención, utilizando como presuntas víctimas testimonios mendaces. Sí, no, perjuros. Lo de William Medina Ferreras, Wilder Young, fue histórico, porque en aquel momento, y eso hizo que delante de mí, yo vi cuando Santo Miguel Román le preguntó, ¿usted conoce a esa persona? ¿Usted conoce a esa persona? Sí, no conoce. Esos son supuestamente sus hermanos, porque usted fulano de tal, entonces esos son sus hermanos. No lo conocía. Sí, el tipo no lo conocía. El asunto es, Miguel, Manuel, que después de eso,
que el presidente ya anuncia un propósito. Obviamente no era lo que mucha gente esperaba, sorprendiéndonos incluso a algunos dominicanos, entre los cuales me confieso ser uno de ellos, que tenía reservas por el entorno. A hablar con el presidente, incluso, ¿tú recuerdas? Sí, porque uno tenía lógicamente las dudas. No, porque eran tantos los engaños. Así es. Todos decían lo mismo. Pero mira, él tiene gente de y mentían, y mentían, sí, y mentían. Porque evidentemente la política en muchos casos es un ejercicio de la mentira y es una venta. Y de la simulación. Venta de humo y de ilusiones. Así es. Es decir, vendedores de humo. Entonces después, este presidente, que es quien gobierna la República Dominicana y que tiene que mantener contacto con sus homólogos que gobiernan el resto de las naciones democráticas, en algún momento tiene que tener algún contacto con quien gobierna del otro lado de la frontera, claro, con el único vecino territorialmente fronterizo, que es Haití, Jovenel Moïse. Sí. Y Jovenel Moïse, que trata de prolongar su mandato más allá de sus reales posibilidades, incluso constitucionales, en su búsqueda de acomodar sus apetencias continuistas, pues tiene un contacto. Esa foto es de cuando en Elías Piña se reunieron el presidente Luis Abinader y el presidente ya fallecido, fue posteriormente asesinado, Jovenel Moïse. Eso fue el 10 de enero de este año. Traigo esta foto a colación porque ha pasado tanta cosa en lo que va de año, que hay que recordarlo. Y entonces él logra que el presidente Jovenel Moïse, que venía al país y tenía su embajador organizando la cedulación o la captación del voto de la diáspora aquí para poder votar en un referéndum, un proyecto de constitución que le permite a él, o le iba a permitir, la repostulación, porque la reelección le estaba vedada. Está vedada en Haití, sí. Entonces, él, claro, es en esa dirección que él viene, y lógicamente como el interesado es Moïse, el presidente Abinader muy hábilmente le hace firmar un acuerdo de 9 puntos. Atención, porque tengo la ayuda de memoria aquí. Los 9 puntos de la agenda bilateral, el gobierno haitiano debía documentar todos los haitianos. Eso sí, es una obligación. Cosas que el comité venía reclamando pero además, hace muchísimos años. Una de las banderas de lucha de los haitianos es que ellos quieren tener documentos dominicanos sin que eso esté avalado por ninguna ley, porque quien tiene que dar el documento es el Estado al cual usted pertenece, el Estado al cual son sus padres. Así es. Sí, porque evidentemente tú no puedes tener documentos de otro país. Así es. Y no puedes acusar los haitianos al otro son país. Haitianos y es su gobierno quien debe documentar. Claro. Entonces el presidente Moïse firma ese primer punto. Segundo punto, que ambos gobernantes se comprometen a buscar que la comunidad internacional sea motivada para que se construyan hospitales del lado haitiano. Claro, para resolver fundamentalmente el problema de ese turismo de maternidad. No, y también de condena a República Dominicana, porque una gran parte de las banderas que utilizan estas zonas que viven de atacar, de vilipendiar, e incluso a veces con ayuda de dominicanos, de la prensa, a la República Dominicana, es justamente el tema de que la República Dominicana debe cargar con la población infantil como si se tratara del Estado vecino. Como si nosotros tuviéramos la obligación de asumir la población. Ahora mismo, te lo digo como una información que ya, tú la sabes de hecho, todos los hogares infantiles del CONANI están llenos de haitianos. Una cosa increíble. Tercer que ningún punto, país puede asumir. De esos 9 que en enero hizo el presidente Abinader firmar y comprometerse al presidente Jovenel Moïse. El tema de la delimitación de la frontera marítima por las incursiones que los pescadores haitianos hacen en las aguas territoriales de la República Dominicana. Atención, con técnicas de pesca que son tremendamente erosivas del ecosistema. Yo fui a Montecristi, estuve en el destacamento de la Marina de Guerra, de allí, de la Armada Dominicana, se llama Armada, en Montecristi, y yo vi los implementos que se utilizan para pescar allí, y aquellos se llevan hasta los recién nacidos, hasta los guppies. Es una devastación del mar. El siguiente punto, porque eran 9, el compromiso formal, la declaración formal de Jovenel Moïse a nombre del gobierno haitiano de comprometerse a ejecutar políticas de control de la población
del lado haitiano a fin de que no cruzaran. Eso es una cosa que está en el convenio del año 1938. Eso siempre ha sido letra muerta. Ha sido para ellos, para claro, no. pero de todas maneras el hecho de que el presidente Abinader le exigiera eso al presidente Moïse y se incluyera como uno de los puntos de esa declaración de 9 puntos conjunta, tiene un valor porque obviamente le coloca a Jovenel Moïse en su momento frente a lo que ha sido la tradicional actitud de estimular en cierta forma la migración haitiana. Y después de la declaración de Renault, el famoso canciller que dijo que había 80 y pico de pasos, que eso era como la sala de su casa, sí, que ellos entraban a Santo Domingo y que eso no podía evitar, porque además ellos han jugado al desorden, así es, al victimismo y a la condena de la República Dominicana. Y el siguiente punto, la exigencia de que la política administrativa haitiana tome en cuenta las malas prácticas de explotación, de utilización de los recursos energéticos, porque ellos tienen el carbón como matriz energética. Sí, no, y entonces eso obviamente produce una erosión y una desertificación que compromete la viabilidad del Estado haitiano. ¿Tú sabías que ese carbón que se usa en Haití en gran medida es obtenido de los bosques dominicanos? Oh, claro. Que emplean a más de 100.000 haitianos y dominicanos en el trasiego de carbón a través del lago del Fondo, y que Haití consume anualmente más de 7 millones de metros cúbicos de madera por año que son obtenidos de la República Dominicana. Tanto es así que están exportando carbón vegetal. Oh, sí, de los bosques dominicanos. De los bosques dominicanos. El séptimo punto, atención, porque eran 9 y estamos ya llegando a esa parte final para pasar a los siguientes hitos de lo que ha pasado en este último año, porque eso hay que recordarlo al país. Ahí se compromete al gobierno de Jovenel Moïse a, conjuntamente con el Estado Dominicano, fortalecer los medios físicos de aseguramiento de la frontera. Sí es. Y Moïse firma eso. No, y además el gobierno dominicano, ante la Asamblea Nacional, cosa que ya lo inscribe como un momento histórico, el presidente anuncia. No quieren hablar de muro porque todavía la palabra muro le pasó una mala palabra, dicen la verja. Pero en su momento, en el documento habla de controles físicos y tecnológicos. Sí. Busquen el documento, eso es de enero. Y yo creo que ese es quizás el aspecto más importante para mi modo de ver. Lograr eso, ya hay varias compañías y posteriormente, claro, pero que es para mí la obra más importante. Es que en esta secuencia que estamos haciendo, Manuel, y eso ya lo coloca en la historia. Es importante recordar lo que dice ese acuerdo de 9 puntos, porque es que posteriormente lo que ha hecho el gobierno ha ido en ya trazó una hoja de ruta que ha continuado invariable. Claro. ¿Qué son los últimos 2 puntos? Recuérdate que fue el tema de la interconexión energética, obviamente porque Haití tiene un problema de déficit energético, claro, y en República Dominicana el parque energético pues puede ofrecer incluso al sector privado las facilidades de la interconexión. Pero eso era porque allí había un problema de corrupción, allí habían licitado unas plantas a unos precios astronómicos, y el mismo Moïse dice, no, pues yo prefiero mejor comprar la energía. Claro, también tiene problema con Soyener. Bueno, que siempre se ha... Que en gran medida se dijo que ellos están detrás. Que ellos están vinculados al magnicidio. El último de los puntos que tiene que ver con fomentar la producción de productos biodegradables por un tema de contaminación ambiental. Es decir, 9 puntos, atención, que los 9 son fundamentales. Para la República Dominicana son muy importantes. Y todo lo que hay en esos convenios son de beneficio para la República Dominicana. Si tú comparas esa política con la política de los últimos 25 años, de los presidentes que han gobernado los últimos 25 años, cógelo a partir después de Balaguer. Después de Balaguer. Sí. Leonel, Hipólito, Leonel y Danilo. O sea, compara... No hay forma de compararlo. O sea, no se había hecho nada. Entonces, ¿qué pasa después? O sea, se estaba jugando a la retórica, a marear la perdiz. Así es. A marear la perdiz con los sentimientos y con la población dominicana que tenía una preocupación certera por el destino de la República Dominicana, que está en riesgo con este problema haitiano. Así es. Eso es el 10 de enero. El 27 de febrero el presidente Abinader da su primer discurso ante la Asamblea Nacional de rendición de cuentas. Ha resultado ganador en esa elección. Sí. Por primera vez este joven político tiene la ocasión de referirse en esa ocasión solemne al país. Entonces el presidente Abinader
hace durante ese discurso, en el contenido del discurso, una proclama formal. Y él reitera entonces lo que había dicho de manera informal, que no hay una solución dominicana al problema haitiano. Que es lo que nuestro amigo Pelegrín le había pedido que dijera a su amigo líder, presidente, a su líder. Y nunca lo hizo. Atención. Y nunca lo hizo. Pero vamos a recordar ese momento tan importante. El cortecito de ese fragmento del discurso, por favor, al control máster que nos lo coloque. Nacional, por decreto presidencial, a través del cual abordaremos la puesta en marcha de la protección integral de nuestra frontera. Pueblo dominicano, escuchen bien, en la segunda mitad de este año 2021 empezaremos a construir en la línea divisoria entre ambos países, República Dominicana y Haití, las nuevas medidas de refuerzo de la seguridad, que combinarán los medios físicos y tecnológicos e incluirá una doble verja perimetral en los tramos más conflictivos y una simple en el resto. Además de sensores de movimiento, cámaras de reconocimiento facial, radares y sistemas de rayos infrarrojos. Con todo ello, y en un plazo de 2 años, queremos poner fin a los graves problemas de inmigración ilegal, narcotráfico y tránsito de vehículos robados que padecemos desde hace años y lograr la protección de nuestra integridad territorial que llevamos buscando desde nuestra independencia. Señores, nunca un presidente en la etapa democrática. En los 25 años no. Ni siquiera Joaquín Balaguer. Bueno, Balaguer se enfrentó a otros retos también grandes. Pero una declaración formal en un discurso ante la Asamblea Nacional, un 27 de febrero, que es la fecha solemne de nuestra independencia, dar una declaración formal tan tajante de lo que es el propósito y la voluntad de un gobierno. Hay que ser justo, decía Duarte, porque siendo justos, que es lo primero, seremos felices. Así es. Y nosotros aquí que le hemos dado tanta cajeta a los gobiernos, incluyendo que expresamos nuestras dudas, nuestras preocupaciones, nuestras reservas ante el proyecto de un partido joven, un político joven que tenía rodeado de muchos personajes. No, personajes que tienen un pasado del gobierno. No, y que tienen un pasado fusionista. ¿Entiende? Entonces, yo creo que se ha dicho mismo de decirlo ahí, en ese medio, rodeado de ese personaje. Al comité, realmente, que tenía una pequeña asignación, atención, para que se sepa, el comité tiene una pequeña asignación con la que tenía oficina abierta, pagaba secretaria, un centro de documentación. El gobierno de Luis Abinader le quitó esa asignación. Y a mucha gente. Y a muchísima gente. O sea, y nosotros estamos hablando por nosotros. Porque no estamos hablando por nosotros. Es decir, alejados estamos de cualquier reticencia o duda acerca de que este tipo de reconocimiento tenga algún aspecto espurio. Algún o intercambio. Interesado. No hay. No hay, porque somos perjudicados. De hecho, tú eres testigo, yo tuve un contacto con el presidente Abinader y tuvimos un momento un poquito tenso. No, yo pienso que también en ese momento nadie estaba seguro de lo que estaba seguro. Porque estamos hablando de que todos los presidentes, algunos más que otros, decían un poco lo mismo que iban a hacer y no podíamos predecir, dado qué iba a pasar. Y de hecho, cuando el presidente anuncia ante la Asamblea Nacional solemnemente de que va a construir una verja perimetral, que cuando se haga, se va a convertir en el 10º trinitario, el día que lo haga, el día que lo inaugure, porque ese contacto no esa es la obra. Fue en diciembre, fue antes de todo eso. Fue antes de todo eso. Entonces, antes de todo eso. Entonces, claro, cuando ocurre eso, es evidente que hay una ligera, será verdad. Será verdad. Y él nos dijo a nosotros, atiendan a lo que yo voy a hacer. Nos lo dijo. Atiendan a lo que yo voy a hacer. No a lo que digan. No a lo que digan, a lo que yo voy a hacer. Y nosotros le dijimos cuando nos despedimos, presidente, nos sentimos tranquilizados por sus palabras. Pero había un granus salis, como dicen los romanos. Un granus salis. Porque evidentemente y el hombre ha resultado más nacionalista que el comité. Exacto. No, pero además, al día siguiente de él decir a la Asamblea Nacional, los grupos se reorganizaron y metieron casi 80 haitianos en el palacio para tratar de torcer la medida. Así es. Porque siguen conspirando, siguen actuando, siguen con traje de manejo y con conciliábulos. Eso fue en febrero. No se ha secado bien la tinta de ese convenio que se firma en enero
viene el discurso del presidente en la misma línea de lo que se ha firmado con Jovenel Moïse. Claro. Y Jovenel Moïse empieza en marzo a construir un canal para derivar las aguas del río Dajabón, que ellos le llaman Masacre, sí, hacia otra parte, que bueno, se dice que era o vinculado familiar a terrenos de su familia o de su esposa, y eso crea una situación muy incómoda. Esas fotografías circularon viralmente. Intensa, sí, sí. Y obviamente eso viola los convenios de delimitación de fronteras y el protocolo. Claro. Entonces, ¿qué pasa? No habiendo secado todavía esa tinta de eso que se ha comprometido el gobierno, inmediatamente el gobierno haitiano actúa como han actuado todos los gobiernos anteriores, sí, que no respetan nada de lo que, firman. Entonces, a la brava. En abril es cuando se hace público y se suscita la controversia, porque la prensa se hace eco de que están construyendo un canal y quienes lo denuncian son originalmente los parceleros de la zona, porque eso les va a afectar. Además, el papel absolutamente deslucido de la Cancillería. Sí. Que pero que eso se produce poco después, se bajó ya en los pantalones. Cuando los y es el presidente que le saca la castaña del fuego. Exactamente. A ellos le dicen, no, está bien. Si los haitianos quieren hacer un canal ilegalmente, que lo hagan. Nosotros haremos un canal en el origen del río. Exactamente. Y se acabó. E inmediatamente también los trabajos de la Comisión Mixta Bilateral se suspendieron y están suspendidos hasta ahora. Sí, sí. Porque se suspendió cualquier tipo de conversación con un gobierno, con el gobierno de un Estado que no respeta nada, no, que es un Estado a lo que se compromete. Entonces, una postura práctica diplomática lo que llaman de defensa a los mejores intereses. Estados granujas que no creen en nada. Así es. Luego entonces, y más recientemente, ya estamos en abril, mayo, sí, sí, viene el incidente, pocos días después, agravamiento de la situación haitiana, del 7 de junio, el asesinato del presidente Moïse. Y Haití entra en el fondo de una pendiente, ya en la parte final de una situación de ausencia absoluta de autoridad. Y la situación que se descompone tanto, obviamente, el presidente Abinader aprovecha el mejor foro. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, y dice ahí algo que todavía retumba en nuestros oídos. Y vamos a poner el corte, por favor, al control master, que nos ubique ese pedacito del discurso del presidente Abinader. A este solemne cónclave le manifiesto que la República Dominicana ha mostrado y seguirá mostrando la solidaridad y la colaboración debidas con el pueblo haitiano. Pero también les reitero que no hay ni habrá jamás una solución dominicana a la crisis de Haití. Señor presidente, la cantidad de retos que enfrentan nuestros estados es significativa para la construcción de un mundo bajo el estandarte de la igualdad. Sin embargo, no debemos enfrentarlos solos. La integración y el multilateralismo son las vías idóneas para avanzar hacia la meta sin dejar a nadie atrás. Tengo la firme convicción de que cada día se seguirá renovando y fortaleciendo el liderazgo de las Naciones Unidas. El Estado Dominicano reafirma su compromiso con los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas: la paz, la dignidad humana, la justicia, el progreso social y la libertad. Avancemos con firmeza hacia un estado de bienestar renovado y más equitativo. No podemos fallarle a nuestros pueblos, no podemos fallarle a la historia. Muchas gracias. ¿Tú te imaginas que otros presidentes hubieran dicho eso? Es un momento histórico también, un momento histórico. Entonces, no son momentos de mezquindades, ni tampoco de actitudes de pura preferencia política numantinas, de encerramientos numantinos. Mezquinas, en todo mezquinas. caso. Y se lo dice una persona que públicamente ha dicho que no iba a votar por Luis Abinader. Que no tiene nada que ver ni con este ni con ningún gobierno. Que cuando fuiste al Palacio, cuando fuimos al Palacio juntos, fuiste tú, en cierto modo. Sí, hubo un momento tenso. Porque yo te entiendo, yo estaba allí, yo soy amigo del presidente y amigo sobre todo de su padre. Era muy amigo de su padre. Entonces hay que reconocerlo. Y yo pues tenía un cierto relación afectiva, pero en el caso tuyo, tú dices, bueno, ¿por qué tengo que confiar en que se me está diciendo algo
Y que se va a hacer. Que se va a hacer, porque evidentemente en ese momento era como un cheque en blanco, ¿no? Entonces eso hay que reconocerlo, porque hay que ser justos. Y en el comité queremos reivindicar permanentemente esa independencia de criterio. Porque los presidentes usualmente se rodean de gente que le está diciendo que sí a todo. Y nosotros no estamos hechos de esa pasta. Nosotros creemos que los políticos deben ser juzgados por lo que hacen. Por lo que hacen y no por lo que dicen. No por lo que dicen. Porque si nosotros juzgáramos a los políticos por lo que dicen, nosotros que hemos escuchado a tantos embaucadores, a tantos picos de oro. Cantamañanas, a mí me encanta esa palabra. Cantamañanas, ¿no? Es decir, nos hubiéramos llevado por esos cantos de sirenas y nos hubieran mareado. Oh, sí. Entonces, sí, pero en este caso estamos juzgando hechos. Hechos. El presidente ha dicho eso. Y desprendido de todo oportunismo. Sin ningún tipo de sin interés. esperar nada. Sin esperar nada, porque nosotros no andamos en eso. No, además no le han dado nada tampoco. No, de hecho no quitaron los pocos que tenía el comité. Exacto. Hubo que cerrar la oficina. Cerrarlo Le todo, pagamos su prestación a todo el mundo, pero hubo que cerrarla. Cerrar la oficina. Bien, pero no importa. Al final de cuentas lo que uno quiere no es otra un asunto cosa personal, sino más que los que el políticos. bien del país Claro. prevalezca, porque para nosotros lo esencial para un político es, como decían los grandes políticos, como decía en cierto modo Napoleón, y todos los grandes lo han dicho siempre lo mismo: yo vengo a continuar la historia de la República Dominicana. Así es. Y para cerrar con broche de a oro, liquidarla, porque para que se vea que no es algo que fue meramente retórico en un discurso en la Asamblea de las Naciones Unidas. En esta misma semana se produce unas decisiones tomadas por el órgano que legalmente traza la política migratoria del Estado, que es el Consejo Nacional de Migración. Entonces, esa reunión ahí, esas son las imágenes de esa rueda de prensa. El Consejo Nacional de Migración entonces dispuso, y esto fue el martes pasado, 2 medidas que son trascendentes. La primera, que en un plazo de 3 meses las empresas o empleados regulen a sus trabajadores extranjeros en cumplimiento con las leyes laborales del país. Y en esa reunión ahí estaba, del Consejo Nacional de Migración, el presidente Abinader. Esa reunión se hizo, esa es la rueda de prensa, pero la reunión se hizo con su aval en el Salón Los Trinitarios del Palacio Nacional. Y ahí se votó a unanimidad por todos los miembros de ese consejo, que es grandísimo. Bueno, tú dices unanimidad, pero era parte de, Lozano era parte de él es secretario, pero no tiene voto. Él tuvo que apurar el acíbar con su firma de secretario, de algo que va totalmente en la dirección contraria. Porque él está en otra onda. Totalmente. O sea, decir que... Entonces, ¿qué pasa? Claro. Él no votó. Y entonces, esa resolución dice que una vez hay que deben de cumplirse las normativas migratorias en materia laboral en la República Dominicana. Entonces, se le dio un plazo a las empresas de 3 meses. Y ese plazo límite de 3 meses, con la advertencia de que aplicaran la normativa laboral, no solamente es el 80-20, sino que solamente pueden emplear extranjeros que estén en condiciones de regularización o hayan sido autorizados con un contrato de trabajo a trabajar y laborar legalmente en el país. Eso significa también cumplir con la legislación de seguridad social. Y eso le quita muchísima presión. Además, eso va a crear las condiciones de la dignificación del salario del inmigrante extranjero, que cuando está en condiciones ilegales es sobreexplotado. Y crea también las condiciones de la desaparición de ese dumping salarial que perjudica a ¿quiénes? A los trabajadores dominicanos. ¿Tú sabes que en Haití está establecido que cualquier extranjero que quiera inmigrar a Haití, o sea, entrar en Haití como inmigrante, debe tener una carta de trabajo, un contrato de su empleador. Que la ley dominicana lo dice también. De su empleador, un certificado sanitario, un certificado de no delincuencia y una cuenta de 5.000 burdes para fines del seguro, porque el Estado haitiano no está en condiciones de si esa persona durante el tiempo en que no tiene un seguro de trabajo, pues tenga la fórmula para poder solventar cualquier gasto. Entonces, si eso es justo para los extranjeros que van en Haití,
debería ser lo mismo para los que tienen que estar en República Dominicana. Porque además sí, que la acusan de racismo. La legislación dominicana eso establece. Al señor Lozano, que él vea lo que Haití establece para que la gente ingrese en Haití. ¿Qué es lo importante? Que es realmente bastante... Manuel, es que se le ha advertido que las sanciones que están previstas en la ley desde el año 2004, con la ley 28504, de 5 a 20 salarios mínimos por cada infracción. Claro, esas sanciones se van a aplicar. ¿Tú recuerdas la actitud que tuvo el señor Franklin Almeida? No, 7 años sin reglamento. Cuando le hablamos de las sanciones y cómo boicotearon, incluso el propio José Ricardo, que en algún momento puso fecha, y cuando iba a iniciar de la propia presidencia de la República, lo pararon. De eso somos nosotros testigos. Porque eso lo vivimos ahí. Lo vivimos de cerca. A partir de tal día va a iniciar el proceso. Y no pudo. No pudo hacerlo. No pudo por una orden directa desde el Palacio Nacional. Del Palacio Nacional. Entonces, pero que además el presidente Fernández dejó sobre el escritorio aquel plan de regularización que quienes redactamos toda la normativa migratoria habíamos preparado para luego ser sustituido. Absolutamente irresponsable. Por el gobierno siguiente, sí. Óyeme, por algo que le ha hecho un daño terrible al país, que es un plan de regularización, el decreto 327, absolutamente inconstitucional. Y no se sabe la cantidad de cientos de miles de carnets que andan rodando por ahí, clonados, duplicados, y además, en manos de no se sabe quién. Todo el maleamiento del registro civil, que está maleado porque está penetrado de ilegales, de gente con cédulas falsas, con documentos falsos. Y la segunda cosa... hicieron más de 200.000 autorizaciones. Así es, a lo loco, una cosa totalmente falsa, y sin ninguna documentación que la avalara. Y la segunda decisión del Consejo, para que el tiempo nos alcance, es el tema de las parturientas, es decir, prohibir el ingreso de mujeres en estado de embarazo ostensible de más de 6 meses. Claro, porque es una cosa... O sea, es absolutamente absurdo que a la República Dominicana se le pretenda, amparado por los propios dominicanos que estaban metidos en eso, como el señor Lozano, se le pretende que la República Dominicana cargue con eso es imposible. Con todos los gastos sanitarios de Haití. Entonces, atención. En detrimento de los dominicanos. Eso lo está haciendo el gobierno. ¿Cuánto odio en contra del país, por Dios? Pero nosotros no podemos perder de vista que el presidente, el gobierno, está haciendo lo correcto, porque la situación en Haití, como ha devenido, al día de hoy, el gobierno de Ariel Henry, que es un, entre comillas, gobierno, ya anunció un borrador de nueva constitución, otro distinto. Hasta cambio en la bandera vienen. Cambio la bandera. Sí, no, va a haber cambios hasta en la bandera. Un asunto increíble. Al mismo tiempo, la comunidad internacional repatriando haitianos por camionadas. Lo único, digamos, en este caso, beneficioso en términos de, no ya de beneficio, sino en términos de positivo para la República Dominicana, es que el mundo se ha dado cuenta. Claro. De cuál era la carga que tenía la República Dominicana. Sí, porque el discurso del presidente adquiere mayor significación porque la presión que va a tener el Estado haitiano con la repatriación, mira, 14.000 en Texas, 28.000 en México. Y luego lo de Chile. Ajá. En Chile había 50.000. 20.000 en Colombia. Quemaron todo un pueblo más en los Chile. Que están en Bahamas y en otras islas, que los van a repatriar. Eso va, si el Estado dominicano no hace una declaración de principio como ha hecho, puede creerse que habría un cierto nivel de tolerancia en permitir que esa gente la repatrie para la República Dominicana. La República Dominicana no está en condiciones para eso, porque el país está sumido en una crisis producto de una pandemia. Claro. Además que nuestro país es un país pobre. Entonces, hemos llegado al final del programa, Manuel. Una pena. Sí, una pena. Porque todavía quedan muchos detalles de lo que está pasando en Haití, pero hemos quedado muchas cosas por muchísimas cosas. Agradecerte que hayas venido a acompañarme en el día de hoy. Señores, compremos y leamos El último sordelo, la novela de Manuel Núñez, y vamos a agradecerle a todos ustedes la sintonía, y pues el próximo lunes está doña Consuelo de Pradera aquí en La Hora de Consuelo. Que pasen todos ustedes un muy feliz fin de semana.